Josafat Hernández Cervantes, que es doctora en Filosofía de la Ciencia, economista por la UNAM y profesor investigador de la División de Estudios Multidisciplinarios por el CIDE. Y está aquí con nosotras y nosotros. Muy buenos días, doctor Josafat. Gracias por acompañarnos, por estar aquí en Momentum de Rompeviento TV. Y pues hemos visto toda la semana un balance y análisis de este primer año de Donald Trump y de lo que transcurrió también en el Foro Económico de Davos, pero nosotros nos queremos centrar contigo en la economía mexicana, también en el contexto de Trump, un balance y las perspectivas que ya estamos vislumbrando en términos, por ejemplo, del TEMEC, pero también de otros elementos que tú estés viendo. Así es que primero, bienvenido, ¿me escuchas? Sí, claro que sí, te escucho muy bien. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes y saludos a la audiencia de Rompeviento. Muchas gracias, doctor Josafat. Pues, ¿cuál es el balance que harías de la economía mexicana en este primer año de Donald Trump? Sí, es muy complejo, digamos, el proceso que ahora se está dando a nivel internacional de transformaciones a partir del segundo gobierno de Donald Trump. El tema principal que directamente golpea, digámoslo así, a la economía mexicana tiene que ver con los aranceles, como el tema de los aranceles, tanto los que se implementaron como los que se anunciaron que se iban a implementar y después siempre no. Eso generó incertidumbre, ¿no? Digamos, en esa parte lo que vemos es que la economía mexicana en este año 2025 tuvo muy poco crecimiento, se habla de 0.8% aproximadamente, y es un crecimiento muy limitado, considerando también, digámoslo así, el desempeño general de todo el mundo. El mundo más o menos creció aproximadamente en 3.8% y Estados Unidos aproximadamente creció a 1.8%. Es decir, México creció por debajo de la media mundial y por debajo de los Estados Unidos, ¿no? Y eso evidentemente genera presiones en términos de generación de empleos, en términos de recaudación fiscal, en términos también de posibilidades de mantener ciertos tipos de orientaciones económicas, etcétera. Entonces creo que ese es uno de los puntos principales, pero también me parece que es muy importante decir que en el contexto de grandes turbulencias que introdujo el trumpismo, el mercado mundial se vio totalmente afectado por diferentes factores, pero la economía mexicana se mantuvo estable, ¿no? Entonces, por ejemplo, la inflación, la tasa de inflación de México se mantuvo en cerca de 3.8%, 3.7%. Es una tasa de inflación muy buena, lo cual muestra estabilidad en esa parte. También hubo un tipo de cambio que se mantuvo por debajo de los 20 pesos. Eso me parece que es importante considerando que además México tuvo una caída en las exportaciones petroleras. Esa cuestión es muy importante porque una de las principales fuentes de divisas es el petróleo y pues hubo una caída de aproximadamente 20%, ¿no? de las exportaciones petroleras. Y al mismo tiempo, el tema que tiene que ver con las acciones que hizo ICE, un conjunto de cuestiones que Donald Trump quería, digámoslo así, imponer impuestos en las remesas, también golpea, digamos, también la parte del flujo de divisas de Estados Unidos hacia México. Y en ese contexto, pese a todo ello, se mantuvo el tipo de cambio estable, ¿no? Lo cual muestra fortalezas, también muestra que al interior del país hay una credibilidad en el gobierno actual de la presidenta Claudia Sheinbaum, también un buen manejo de lo que es el Banco Central, en un contexto muy ortodoxo, ¿no? Evidentemente la política monetaria, que eso es un tema que ha salido constantemente en diferentes espacios, entre ellos Arturo Huerta, lo ha mencionado constantemente, se ha mantenido la misma política monetaria del periodo neoliberal, pero eso no necesariamente es malo, ¿no? En el sentido de que se mantiene por lo menos esta estabilidad, se mantiene el flujo de
recursos de divisas, hubo un incremento del flujo de inversión extranjera directa vía nearshoring, pero lo que me parece que es importante también aquí analizar es por qué no crecemos, ¿no? Cuáles fueron las explicaciones, los factores, etcétera. Y es muy complejo, es un gran tema de investigación ese. Lo que yo podría adelantar es que, por un lado, hay un proceso de reestructuración productiva de las cadenas productivas de valor a nivel internacional. Eso hace que nuestra economía, al estar totalmente interconectada con la de Estados Unidos, sobre todo el sector manufacturero, pues sea un sector altamente volátil. El sector manufacturero mexicano no creció, ¿no? Lo que hizo que creciera la economía mexicana, de acuerdo a datos que yo estuve investigando, fue el sector servicios. El turismo creció muchísimo. En esa parte hay que decir que uno de los objetivos del gobierno de la presidenta es que México sea un país con mayor flujo de turistas a nivel internacional, y en esa parte se ha logrado, ¿no? Se ha hecho un excelente trabajo en esa parte, pero en el sector manufacturero es lo que tendríamos que discutir: cómo hacemos una política industrial para la reindustrialización del país, cómo hacemos para que el sector manufacturero exportador efectivamente esté más conectado con el sector interno, cómo hacemos para que el Plan México, que es aquí donde habría que empezar a hacer ya cierto tipo de balance, funcione mejor, porque ya llevamos un año de Plan México, es un año donde se han hecho grandes avances. Creo que es muy importante mencionar que se han creado cerca de 22 polos de desarrollo y de bienestar económico en todo el país. Se han generado diferentes andamiajes en el gobierno, pero hace falta generar una detonación del crecimiento económico, que haya más inversión privada nacional, que haya también un apoyo más fuerte a las economías locales, a las economías solidarias, a las economías de diferente tipo, campesinas, etcétera. El sector primario del campo pues está muy abandonado. Ahí es muy importante ver cómo hacemos. Pero sí, a resumidas cuentas, lo que yo diría es que es un año que muestra cierto tipo de complejidades, dado el contexto internacional convulso, dado la geopolítica global, dadas las constantes amenazas, dada la incertidumbre introducida por el trumpismo. Me parece que pese a todo eso, la economía mexicana sigue estable, sigue siendo una economía con grandes potencialidades para que haya desarrollo económico. La pregunta es también preguntarnos no solo por el crecimiento económico, sino por el desarrollo, y evidentemente aquí los temas que se ponen, digamos, como grandes logros tanto del gobierno de López Obrador como el gobierno de Claudia Sheinbaum, es la continuidad de los programas sociales, el incremento del salario real, la mejora, digamos, de la redistribución de la riqueza. Hay una reducción de la pobreza muy importante, y creo que en ese sentido la economía moral que se ha ido impulsando desde el gobierno de López Obrador y ahora con el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues ha mantenido un crecimiento de una población en términos de su mejora de su capacidad adquisitiva, y bueno, creo que en ese aspecto hay tendencias que podríamos ir subrayando más adelante. Muchísimas gracias por este primer análisis que haces, pues ilustra mucho, doctor Josafat, esto que comentas. Primero, hay una inflación controlada, un tipo de cambio estable, pero hay un crecimiento del 0,8%, y esta comparación que haces con el resto del mundo del 3,8% y el 1,8% en los Estados Unidos, y nosotros 0,8%. Y la pregunta, pues es, como tú dices, una pregunta central: ¿por qué México no crece? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Pero tejes aquí un elemento muy importante que me parece a mí también fundamental: la parte de el bienestar, ¿no? Si bien es cierto que en los sexenios, en los durísimos sexenios del PRI y el PAN, en esta agudización del neoliberalismo, recordemos que incluso Carlos Salinas recibió un premio, ¿no?, por aplicar estas reformas estructurales y por llevar al extremo el neoliberalismo en nuestro país, pero el crecimiento fue mínimo durante todos estos sexenios, ¿no?, de entre 1 y 2%, y ahorita tenemos esas tasas de crecimiento
pero en este contexto del neoliberalismo brutal, ¿no?, que vivimos en los sexenios anteriores, no porque no se haya terminado actualmente, pero en este neoliberalismo brutal, lo que vimos fue o sea, realmente eliminar por completo el bienestar, y vimos un crecimiento acelerado de la pobreza, y aquí vemos una reducción de la pobreza. Eso también hay que decirlo, ¿no? Eso es un elemento importantísimo. Así es que gracias por ponerlo también, el tema del bienestar y todo esto de los programas sociales y del crecimiento de lo que fue y ha sido también el salario. Y yo me quisiera ir a otro tema sobre las perspectivas. Aquí tenemos un gran debate y tú ya lo has mencionado. Voy a retomar un comentario de la audiencia. Muchísimas gracias. Dice Dina ABC: el TEMEC ya murió y México sigue aferrándose, defendiéndolo, y ahora resulta que los culpables ahora son los canadienses, aferrados a nuestro verdugo en vez de siquiera considerar otra opción. Y así como esta declaración esta afirmación que hace Dina ABC de que el TEMEC ya murió, pues vemos otros también declaraciones u otros comentarios o posiciones en que pues deberíamos diversificar en nuestros socios comerciales y no solamente apostarle al TEMEC. ¿Cuál es tu valoración y qué es lo que sigue para México en términos de este tratado comercial? Sí, es muy complejo lo que se viene porque hay muchísima incertidumbre. Hay un tema que tiene que ver con entender bien el proyecto económico del trumpismo, y dentro de ese proyecto económico, cómo está la relación Estados Unidos y México, ¿no? Y me parece que es un tema difícil, digámoslo así, de adelantar. Lo bueno es que tenemos capacidad de hacer prospectiva, y precisamente eso nos ayuda a prever los diferentes escenarios, ¿no? Entonces, en ese escenario, 2026 es un año clave para saber si se mantiene o no se mantiene el TEMEC. El 1 de julio es la fecha límite en la cual ya se tiene que saber con certeza qué va a pasar. Eso es lo que se establece en el documento del TEMEC. Y entonces, a partir de ahí se va a saber si lo que sigue es continuidad del TEMEC o si sigue más bien un proceso de revisión anual, ¿no? Porque eso es lo que establece el documento. Cada año, si uno de los países quiere salirse, no es de que de manera inmediata, pum, deja de ser vigente el TEMEC, ¿no? Sino que más bien hay un proceso de transición y ya después se termina digámoslo así, de su vigencia del TEMEC, ¿no? Entonces yo creo que es un tema complejo, evidentemente también depende mucho de las voluntades políticas, pero a mí me parece que uno de los escenarios que es muy importante de ir discutiendo es también en qué medida el TEMEC ha beneficiado a México, en qué medida ha beneficiado al país, qué tipo de crecimiento económico fomentó el TEMEC, qué tipo de economía en términos ya más estructurales fomentó, eso cómo se tradujo en términos de desarrollo económico y de bienestar. Y es aquí donde entra este tema que me parece crucial que ahorita acabas de mencionar, que es el de la necesidad de la diversificación. México depende en sus exportaciones cerca del 82% del mercado de Estados Unidos, ¿no? Y eso nos pone en una situación de alta vulnerabilidad, de un grado enorme de dependencia. Entonces, México necesita diversificar por un lado su sector exportador, su sector externo. Necesitamos vincularnos de una forma más fuerte a Asia. Hay países con los cuales ya hay tratados. Vietnam es uno de ellos. Recientemente en el CIDE hubo oportunidad de recibir alguna representación de la Embajada de Vietnam, y precisamente lo que ellos platicaban era que les gustaría establecer mayores conexiones con nuestra economía, porque ellos también lo que buscan es reducir su grado de dependencia de China, ¿no? Entonces, esa parte me parece que es muy interesante porque ahí también hay oportunidades, ¿no? Pero el problema está en que no sabemos cómo es el mercado de Vietnam, qué tipo de mercancías, de productos podríamos exportar hacia allá, cómo podríamos aprovechar los tratados que ya tenemos con Vietnam, pero también con Corea del Sur, que hay tratados ya económicos entre ellos, con Japón también tenemos posibilidades de hacer tratados, y esto para decir que no solamente es Estados Unidos,
ya tenemos un marco legal que nos permite establecer conexiones con esos países con crecimiento muy dinámico, pero también tenemos que pensar de una forma muy estratégica la relación con China, porque también eso es el otro tema, ¿no? China es nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos y no tenemos un tratado de libre comercio con China. ¿Cómo hacemos para tratar de aprovechar mejor? ¿Cómo hacemos para pensar nuestra economía mexicana tanto con la relación con Estados Unidos, porque no podemos tampoco abstraernos de la relación económica con nuestro vecino del norte, pero no solo con ellos, sino también con China? Y China está creciendo a niveles muy importantes. China creció por encima de la tasa promedio mundial, creció aproximadamente a 4%. Hay un proceso de ralentización, pero sigue por encima de la media mundial. Eso significa que es la economía más dinámica de todo el planeta. Pues tenemos que ver cómo aprovechar esa situación. Y es ahí donde entra también la cuestión de ver qué hacemos para tener relaciones más soberanas en un contexto imperialista donde Donald Trump lo que quiere es controlar todo el hemisferio occidental. De hecho, en su documento de seguridad nacional, a América le llama hemisferio occidental. Y ahí lo que quiere es controlar los mercados, ¿no? O sea, no solamente de poner gobiernos, no solamente intervenciones militares, sino la parte económica. Quiere controlar desde México hasta Groenlandia, pasando hasta la Patagonia, y en ese aspecto es claramente que se está dando la guerra comercial contra el capital proveniente de China, ¿no? Entonces sí es importante en ese contexto cómo hacemos para tener una geopolítica muy estratégica que nos permita navegar en este mundo muy complejo de contradicciones y de tensiones globales, pero también mirar hacia el sur, ¿no? También necesitamos ver cómo aprovechamos las relaciones con América Latina, con Brasil, que es uno de los países o es el país más dinámico de toda la región, que está directamente conectado con BRICS, pero también con otros países como Colombia, incluso con propio Argentina, con propio Chile. Tendríamos que buscar la forma de aprovechar estos vínculos que ya existen con nuestros hermanos del sur y también buscar diversificar nuestras relaciones con la propia Europa, con la propia África, y no solo ver la relación con Estados Unidos. Entonces sí es muy estratégico reducir nuestra dependencia y por otro lado fomentar el desarrollo de nuestras capacidades endógenas de crecimiento. ¿Cómo generamos más fortalecimiento de nuestro mercado interno? Afortunadamente, nuestro mercado interno tiene capacidad de compra porque mejoró el salario, porque mejoró la capacidad de la población de consumir. Los programas sociales, digámoslo así, han permitido que haya demanda efectiva. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta demanda pueda aprovecharse para impulsar la oferta, ¿no? Y desde esa parte, el impulso de la oferta necesariamente requiere una política industrial. Entonces, ahí es ahí donde una de las discusiones claves que vamos a tener que dar sí o sí durante 2026 es el tipo de política industrial que necesitamos impulsar, que sea una política industrial también que evite fetichizar el crecimiento económico capitalista, porque si se trata de un crecimiento capitalista depredador del medio ambiente, ese no lo queremos. Si se trata de un crecimiento económico basado en la superexplotación de la fuerza de trabajo, eso no lo queremos. Si se trata de un tipo de crecimiento que implica la atracción de inversión extranjera directa que destruya a los productores locales, eso no lo queremos. Queremos un crecimiento económico con bienestar, con justicia, que sea ecológicamente sustentable, que lleve también a la inclusión de diferentes cooperativas, de economías sociales y solidarias. Y es ahí donde entra la discusión acerca del tipo de crecimiento económico y la calidad humana de este crecimiento económico que tendríamos que estar impulsando. Josafat para secretario de Economía, entonces, porque son buenísimos esos planteamientos que acabas de hacer, ese tipo de crecimiento fetichizado no lo queremos, que impacte el medio ambiente y la sobreexplotación y que destruya estos procesos de economías locales. Yo lo suscribo, así es que te proponemos para secretario de Economía. Muchas gracias por este análisis. Yo quisiera, ¿querías comentar algo? No, solamente, bueno, ya que me das la palabra, también decir
que es muy importante ver que lo que ocurre en términos económicos no solamente es responsabilidad del gobierno, no solamente el desempeño de nuestra economía depende de lo que haga la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete, sino que depende de lo que haga cada uno de los gobernadores, cada uno de los presidentes municipales, cada uno de los empresarios, cada una de las cooperativas, cada una de las familias, cada uno de los sindicatos y de los movimientos, ¿no? Entonces creo que es muy importante incluso ver el tema del desarrollo económico, no solamente como algo que depende de un agente, sino que más bien debería de ser algo más democratizado para impulsar una especie de crecimiento económico desde abajo con amplia capacidad de movilización, ¿no? Porque al final el crecimiento económico y la economía es la gente que con sus decisiones, con su práctica, con su praxis diaria, pues levanta, digamos, el pan de las personas, la carne, etcétera, ¿no? Entonces creo que en ese sentido podríamos parafrasear a Adam Smith, esa frase que él decía del interés propio, decir que en realidad es la praxis social de cada uno de los agentes lo que garantiza el sustento de todos nosotros en el mercado, ¿no? Entonces creo que al final es la praxis de todas y de todos lo que va a hacer que la economía crezca. Sí, muchísimas gracias. Y también lo que dice aquí, retomando a alguien de la audiencia que se suma también a lo que tú estás diciendo, Sin Full Fever dice, no queremos la plusvalía ni la gentrificación de servicios y bienes dentro de este mentado estado de bienestar, que también esa es otra cuestión que aquí tendremos que estar debatiendo. Y yo sumaría a lo que dices, pues también ver la economía como una parte de la lucha de clases, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que el salario se fija así en la lucha y en la lucha de clases, no solamente el mercado, sino es a partir de las diferentes acciones también que realizamos todas y todos. Pues querido Josafat, te queremos agradecer muchísimo y si nos lo permites, hacia las próximas semanas volverte a invitar. Es todo un honor tenerte por aquí y pues estamos en constante comunicación, seguimos tus trabajos que vas haciendo permanentemente, luego ya te vemos en medios internacionales y muy, muy interesantes estos análisis que haces, así es que gracias por acompañarnos también acá en Rompeviento TV. Fuerte abrazo y seguimos en Un fuerte comunicación. abrazo y solamente decir que pronto en el CIDE vamos a presentar este libro que coordinaste. Ah, Pronto lo vamos a presentar ya que tengamos todo ya confirmado. Les haremos la invitación a tu audiencia para que puedan seguir el evento. Tendremos el gusto de tener a la doctora Violeta Núñez en el CIDE. Entonces, bueno, vamos a hacer ese evento aquí. muchísimas gracias, doctor Josafat. Estaremos por allá y ya les estaremos comentando cuándo será esto. Por lo pronto, gracias por tu brillante participación, doctor en Filosofía de la Ciencia y economista, ambas por la UNAM, y también es profesor investigador de la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE. Fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Igualmente, un fuerte abrazo. Seguimos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego.